Hola a todos, soy Jorge Álvaro, vuestro formador en este megacurso de Premiere Pro en 35 horas que presento para losmegacursos.com. Bienvenidos a la clase número 16, donde vamos a trabajar animaciones y keyframes. Vamos a trabajar todos los aspectos, vamos a meternos de lleno en todas estas opciones, todos estos los entresijos, ¿no? de los controles que tienen que ver con las posibles propiedades que pueden animarse, cómo animarse y el uso de los keyframes y los tipos de keyframes. Vamos a trabajar desde la pantalla, o bueno, desde el control de efectos, todas las opciones de movimiento que nos permite Premiere Pro ajustar de los diferentes clips o segmentos de clips en el timeline. Y por supuesto vamos a trabajar todas las opciones de animación con los diferentes tipos de keyframe y un aspecto muy importante que son las opciones de time remapping, que es el control que podemos efectuar sobre la velocidad, que aunque ya lo conocéis, ya habéis ajustado velocidades y capacidades, en fin, cambios, ¿no? en la duración de los segmentos y de los clips, pero vamos a conocer un aspecto avanzado muy interesante para modificar esa propiedad. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a coger vamos a pulsar encima del proyecto Animaciones y Keyframes. Vamos a pulsar. Está vacío, podéis hacer un nuevo proyecto, no hay ningún problema. Lo importante es lo que vamos a hacer en el interior. Vamos a traernos una imagen. Bueno, yo lo tengo aquí directamente, pero bueno, para que veáis, está en la pantalla, o mejor dicho, la ruta es la de siempre. Donde tengáis los recursos y bueno, la número, en concreto la número 17, perdón, la número 16, ahí. Y vamos a coger un elemento que se llama, bueno, aquí tengo muchas imágenes, vamos a coger esta caricatura de Charlotte, este punto TIFF, ¿vale? Que lleva, por supuesto, bueno, ahora veréis las características. Y luego cogeremos algún vídeo, pero de momento vamos a coger exclusivamente esta, ¿vale? Bueno, aquí la tenéis, es una imagen, ¿veis? De 1115 en horizontal por 1600 píxeles en vertical. Tiene un canal alfa inserto, ¿vale? De tal forma pues que la parte negra es transparente y el resto pues evidentemente que vais a verlo. Vamos a visualizar nuestro canal alfa. Todo lo que es blanco pues se queda opaco, ¿vale? Lo voy diciendo para que lo veáis. Bueno, no está muy bien recortado, es verdad, pero bueno, nos puede servir para hacer el ejercicio, ¿vale? Bueno, vamos a crear una secuencia no la vamos a hacer desde clip, sino que vamos a hacer una secuencia, por ejemplo, un PAL me parece que está bastante bien, o si tenéis, ¿vale? La de 25 fotogramas, la SLR. En principio, bueno, dependiendo el tipo de software que tengamos instalado, la versión y bueno, pues vendría, ¿no? Un icono, si no en custom yo hice dos y voy a utilizar la de SLR 25 fotogramas. Aquí voy a poner directamente Chaplin, ¿vale? Le vamos a dar OK. Y aquí le voy a cambiar el nombre porque es muy grande. Voy a poner caricatura. Vale. Ahí lo tengo. Vale. Y vamos a llevar a Chaplin aquí abajo. Aquí le tenemos. Vale. Porque vamos a trabajar lo primero con él, una pantallita, un panel, ¿no? Que ya conocéis, pero que vamos a meternos un poquito más de lleno con él. Bueno, el panel es el panel de Control Effects, ¿ok? Es un panel, bueno, pues que en principio, bueno, pues nos está marcando, en primer lugar, la secuencia en la que estamos, en este caso sería Chaplin. A continuación el segmento o el clip completo que tenemos
por defecto seleccionado, en este caso es caricatura. Y luego pues aparece aquí un control de tiempo que nos permite saber cuál es la posición de nuestro playhead. ¿Ok? Aquí lo sabemos, es muy importante para cuando hagamos trabajo con keyframes y animaciones a lo largo de tiempo, ¿vale? Todo está conectado, ¿vale? En los tres, timeline, monitor programa y effect controls. Ahí lo tenemos. Tenemos la opción de hacer zoom, hacia adelante, un in, un out, ¿vale? Y a veces no aparece lo que se llama la visión del timeline aquí, ¿vale? Muchas veces, para trabajar cómodamente, podemos utilizar, bueno, pues o bien el workspace de efectos, por ejemplo, sería una posibilidad, nos amplía mucho más esto, nos deja, evidentemente nos da el control de efectos aquí, es mucho más grande, ¿vale? Para poder trabajar tranquilamente. Aquí irían cayendo los efectos, ¿vale? O bien, también se puede hacer bajar este panel directamente aquí al timeline, ¿vale? De tal forma que tendríamos pues prácticamente lo que ocupa nuestro timeline, lo tendríamos para trabajar el control de keyframes, ¿ok? Bueno, podría ser una opción. Lo vamos a dejar vamos a resetear el control el workspace de efectos. Vamos a dejar así. Porque ahora me interesa, en esta primera parte me interesa más toda esta zona, ¿vale? Aquí es donde caen los video effects. Ya digo, esto se puede plegar y desplegar. Si hubiera audio, pues también habría opciones de audio justo debajo. Si el clip que tenemos o segmento de clip que tenemos seleccionado tuviera audio, pues tendríamos opciones también de trabajo aquí, de audio effects. Y bueno, en principio esta imagen es una imagen fija que viene por defecto con 5 segundos configurada, ¿vale? Lo que es verdad es que, bueno, pues estos 5 segundos se pueden modificar por defecto. Aquí en la pestaña de general, nosotros sabemos que en esta pestaña que nos indica la duración por defecto de la imagen fija, la tenemos en 5 segundos o 125 frames, se puede modificar siempre que queráis. Hombre, está bien tener ya de por sí un punto de partida, 5 segundos está bien, a lo mejor nos puede parecer mucho para una imagen fija, se puede dejar, por ejemplo, en 75 fotogramas, también está bien, pero vaya, que es totalmente ampliable, infinito, ¿no? El tiempo, la duración del segmento puede ser totalmente modificable, vale. Bueno, pues vamos aquí a Motion, porque quiero que veáis los efectos de movimiento, ¿no? O lo que tiene que ver todas las propiedades de movimiento que podemos utilizar en un clip o en un segmento de clip. Bueno, en primer lugar, nosotros cuando pulsamos encima de Motion, ya directamente en el monitor de programa nos aparecen estas líneas, ¿vale? De tal forma que nosotros aquí ya podemos manipular, ¿veis? Escalando, tirando de aquí escalamos, tirando de aquí escalamos, ¿vale? O tirando de aquí también podemos escalar. Podemos movernos, ¿vale? Y si os fijáis, cuando yo escalo, fijaos aquí, numéricamente la escala aumenta o disminuye, ¿vale? Lo mismo en posición, ¿veis? Ahí estamos moviéndolo, ¿vale? También justo fuera, ¿no? en cualquiera de los vértices nos aparecen esas flechitas que nos permiten rotar la imagen. ¿Veis? Vale. Perfecto. En principio, todo esto se puede hacer aquí o se puede hacer aquí.
¿vale? Es absolutamente, en fin, son compatibles, ¿no? Lo que incide en uno incide en otro. Así que pues vamos a ver un poquito cada una de las propiedades. Bueno, la propiedad de posición, en principio, mira, bueno, vamos a empezar por escala, como ya está tan escalado, tan grande. Bueno, la escala lo que nos permite es modificar el tamaño, ¿no? Sobre todo. Evidentemente, como el segmento, en este caso la imagen, es mucho más alta de lo que, bueno, pues de lo que en un principio es nuestro alto de imagen, ¿vale? Nosotros tenemos un alto de imagen de 1080 y la imagen es de 1600, ¿vale? Pues evidentemente sale totalmente, en fin, sale en un tamaño muy grande. Esto habría que reescalarlo. Y se reescala pues aquí, ¿vale? Simplemente pues lo reescalamos pues al tamaño que queráis, ¿no? Por ejemplo, pues a un 50%, ¿vale? Ahí lo podríamos dejar. Bien, un tamaño que está adecuado. La escala, como veis, es uniforme porque la pestaña de Uniform Scale está activa. Uniforme en el sentido de que respeta las proporciones. Si nosotros la desactivamos, nosotros automáticamente tenemos ya dos opciones: el alto y el ancho, que no van uniformes, cada una va por separada, de tal forma que podríamos deformar, ¿vale?, nuestra imagen. En principio, nosotros lo vamos a dejar en Uniform Scale, ¿vale? Y lo vamos a hacer un poquito más pequeño para los ejercicios que vamos a hacer. Muy bien. La escala, sencilla. Bueno, la herramienta de posición. La herramienta de posición nos está indicando la posición en pantalla de nuestra imagen, teniendo en cuenta en fin, el tamaño, o mejor dicho, las proporciones de alto y ancho de nuestra secuencia. Con esto quiero decir que ahora mismo nuestra imagen está centrada en la posición 960, que sería la mitad de 1920, ¿vale? Y el 540 vertical, que sería la mitad del 1080. Por eso está en el centro. Si nosotros, por ejemplo, desplazáramos a 1080, nuestra posición se vendría abajo del todo, ¿vale? Y si la desplazáramos esta a 1920, se desplazaría a la derecha del todo de la imagen. Y hay un elemento que va unido a la posición, si os habéis fijado, ¿vale?, que es el punto de anclaje o anchor point, ¿vale? El anchor point, esto vamos a resetearlo a 960, vamos a dejarlo manualmente para que lo veáis. El anchor point nos permite anclar, ¿vale?, o modificar el punto de anclaje a partir del cual nosotros podemos introducir variaciones en el resto de propiedades. Es decir, es el punto a partir del cual la imagen rota, ¿vale? ¿Veis? Está rotando. Aquí lo tenemos. A ver, eso es movimiento. Bueno, mirad, fijaos. Este punto de aquí es el anchor point, ¿vale? Ese es el que está determinándonos a partir del cual nosotros vamos a poder hacer modificaciones, ¿vale? El anchor point, ya os digo que normalmente por defecto va a venir incluido, o perdón, va a venir por defecto, el anchor point se va a colocar en mitad de la imagen. En mitad de la imagen, teniendo en cuenta las proporciones, es decir, el alto y el ancho de nuestra imagen, no de nuestra secuencia, ¿vale? En este caso, nuestra imagen está, en fin, determinada. Vamos a verlo aquí. Es una imagen, vamos a resetear. Vamos a dejarlo a 20. Perdonad, aquí vamos a dejarlo a 30. Eso es. Bueno, como os decía, el anchor point, ¿ok?, que es este,
El anchor point, vamos a ampliar un poquito la escala, vale, ahí lo tenéis. El anchor point está evidentemente condicionado o por defecto viene en la posición central de nuestra imagen. Nuestra imagen, ¿veis? Tenemos una imagen de 1600, es decir, la posición central en el eje vertical sería el 800, la mitad, y la de 1156 sería el 578, ¿vale? Por eso el anchor point, que es este redondel con esa cruz, está colocado en el medio de nuestra imagen. Pero lo que quiero que entendáis es que igual que la posición original de nuestro segmento o de nuestro elemento que hayamos seleccionado por defecto aparece en la mitad de nuestra o del tamaño de nuestra secuencia, el anchor point está determinado por el tamaño de nuestra o el ancho y el alto de nuestra imagen, ¿no? ¿Vale? De nuestra imagen, no, nada tiene que ver. Pero están relacionados, como os decía. Veréis, esto es muy sencillo. Si yo coloco el anchor point, por ejemplo, en 0, ¿vale? Mirad. Ese punto es el que va a tomar como referencia, por ejemplo, para rotar. ¿Veis? Ya no rota igual. Eso es muy importante, ¿vale? La escala, bueno, sufre o es diferente. Evidentemente el cambio es menos radical, pero sufre, o el escalado, parte de este punto de partida, ¿vale? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, yo coloco el anchor point en 0? Muy bien, me lo lleva, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, me lo lleva al, bueno, pues al vértice superior izquierdo. Ahí sería la posición 0 del anchor point, ¿vale? Bueno, no lo he dicho, pero creo que en clases anteriores sí que me he referido a ello. En posición y en anchor point, en ambos, la primera cifra hace referencia al eje horizontal y la segunda cifra hace referencia al eje vertical. Bueno, como el anchor point lo tengo aquí, ¿qué ocurre con mi imagen? Si yo la desplazo a 0, que me la llevaría arriba o abajo. ¿Vale? Bueno, perdón, izquierda o derecha. ¿Qué tiene en cuenta este punto? Antes, con el 578, tenía en cuenta ese punto. Vamos a poner aquí el 800, antes lo teníamos así, ¿vale? De tal manera que el punto era, el anchor point determina también la posición de la imagen, es evidente. Con esto se puede jugar, quiero decir con ello, que si yo resulta que tengo esa posición en 0, ¿vale? Y por algún motivo, pues me interesa que todo esté, o sea, que todo se incluya en la imagen, pues yo coloco el anchor point ahí arriba, porque sé que al colocarlo en posición 0 me va a aparecer perfectamente, ¿vale? En cambio, si por ejemplo lo lleváramos al otro extremo, abajo del todo, no sé, y aquí pues me da lo mismo, ¿no? A la derecha del todo, el anchor point, como está en el vértice superior izquierdo, no nos dejaría ver la imagen. Por eso os digo que el anchor point es muy importante que entendáis que la posición del anchor point, o del punto de anclaje, como sería la traducción en español, determina qué ocurre con la posición, ¿vale? Vamos a volver aquí a las opciones, este era 540. Determina la posición, por tanto, determina la propiedad de posición, determina la propiedad de scale y determina la propiedad de rotación. La propiedad de scale, ¿cómo la determina? Bueno, pues evidentemente se hace más visible cuando bueno, nosotros ampliamos independientemente una que otra, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es verdad, ahí hay que tenerlo un poco, hay que ser, es verdad que en fin, hay que ser realista. La que menos queda determinada es scale, posición muchísimo y rotación pues también mucho. ¿Por qué? Pues porque rotación, fijaos, rotaría desde un punto o desde otro, ¿no?
Y con esto pues podemos hacer que este personaje pues haga muchas cosas al animar, ¿no? Muy bien, pues vamos a volver otra vez a 100. Aquí le damos un 30 para poder trabajar con este personaje. Bueno, yo creo que estas propiedades son bastante sencillas. Esta es una propiedad que en principio no tiene que ver exclusivamente con, bueno, con estas 4. La veremos un poquito más adelante. Es un filtro anti-flicker. Directamente hay veces que, bueno, puede haber imágenes que por las características de las que se han captado, por las características propias del formato también en el que se ha captado, pues puede parpadear, ¿no? La imagen puede sufrir un pequeño parpadeo. Con esto podemos aplicar un filtro anti-flicker que elimina el parpadeo, ¿no? Pero ya os digo que ahora mismo esto no me interesa. Sí lo veremos más adelante, sobre todo cuando veamos efectos y eliminemos ciertos defectos que trae la imagen. Hay una de las propiedades que también me interesa, que es la propiedad de opacidad. La propiedad de opacidad ya sabéis que bueno, pues determina la visibilidad de la imagen, ¿no? Qué tanto por ciento de nuestro segmento de clip, de nuestra imagen, de nuestra capa, llamarlo como queráis, dependiendo de la pista en la que estemos, pues ya sabéis que nosotros vemos de arriba a abajo. La primera pista que se ve siempre es la del track que está arriba del todo, y luego pues la siguiente, luego la siguiente, etcétera, y determina pues cuánta visibilidad podemos obtener de eso, ¿no? de nuestra imagen. En este caso, si yo le doy 50, como debajo no tengo nada, no tengo ninguna pista, pues veríamos, se fundiría, se iría a oscuro, a negro. Si le damos un 0, no veríamos absolutamente nada, ¿vale? Bueno, la opacidad, lo más interesante de la opacidad para mí es las funciones que tiene o una de las funciones que tiene es la posibilidad de hacer fundidos, pero también el modo de fusión, ¿vale? Con las capas, con las diferentes pistas, ¿no? Con los diferentes segmentos que hay. De tal forma, vamos a cargar una imagen más, ¿vale? Por ejemplo, esta misma, ¿me vale? Vamos a ponerla aquí, ¿vale? Ahí lo tenéis. De tal forma que en función del modo de fusión, vamos a seleccionar la capa de arriba. ¿Veis? Si aquí ¿veis? Aquí ya se empiezan a fundir las dos imágenes, ¿vale? Pero en función del modo de fusión, jugando con los modos de fusión, nosotros podemos hacer que, pues por ejemplo, la imagen, vamos a poner mejor la oscura, la multiplicación, se funda, ¿no? De manera, pues prácticamente que podamos de alguna forma transformar, ¿no? la forma en la que las imágenes o las capas, ¿no? Las diferentes pistas, ¿no? Los diferentes segmentos con los clips, los segmentos de clips o clips, pues se interaccionen entre ellas de abajo a arriba, ¿no? Hay un montón de opciones de fusión, bueno, ya veremos cuál es la fusión o las opciones de fusión cuando nos metamos. Vamos a poner este colorcito aquí, ahí, eso es. Ya veremos las opciones de fusión cuando nos metamos con ello, porque hay que verlo más en profundidad, sobre todo cuando veamos el apartado de efectos. Pero con esto pues podemos trabajar la interacción entre las diferentes pistas que conforman nuestro vídeo, utilizando las propiedades de fusión de capas de las mismas, ¿no? Pudiendo pues hacer efectos bastante interesantes o correcciones, ¿no? Incluso para poder efectuar no sé, trabajos de corrección de color, se me ocurren efectos de integración entre capas, pues se hace, ¿no? Mediante las opciones de fusión y mediante la propiedad de opacidad. Bien, vamos a seguir trabajando un poco. Y bueno, esta última propiedad tiene que ver con las opciones de time remapping. En principio,
no tenemos, o no vamos a hacer un uso de ella desde aquí, lo veremos en timeline directamente para que veáis bueno, las propiedades y las alternativas que tiene. Pero bueno, lo más importante para mí era que entendierais un poco las diferentes propiedades y cómo funcionan. Hay un icono que no os he comentado, un pequeño icono, que aunque ya lo conocéis, bueno, a mí me apetece bastante que entendáis el funcionamiento. Y es el icono que tiene que ver con este relojito, ¿vale? Este relojito lo que nos permite es activar y desactivar las opciones de animación. Es decir, nos permite introducir puntos de inflexión o keyframes para animar las diferentes capas. Vamos a borrar esta imagen, a ver si me deja. Ahí. Y vamos a continuar, vamos a animar un poquito a nuestro personaje. Muy bien, las opciones de, como os decía, de animación están, bueno, determinadas por por los relojes. Esto activa o desactiva las propiedades de animación, ¿vale? Y nosotros pues podemos, vamos a ampliar un poquito el timeline. Aquí también, un poquito, vale, perfecto. Y como os decía, nosotros lo que podemos es, bueno, pues trabajar. Vamos a ampliar esto porque ahora necesito más espacio aquí. Nosotros podemos modificar, ¿no? A lo largo del tiempo la posición, la escala, la rotación, el punto de anclaje, bueno, todas estas propiedades, la opacidad de un clip, ¿vale? De tal forma que, bueno, pues podemos hacer que se desplacen si trabajamos la posición, que se hagan más o menos grandes en escala o que vayan rotando, por ejemplo. Bien, en principio nosotros lo que hacemos es activar las opciones de keyframe y aquí tenemos el botoncito que nos permite añadir o quitar keyframes, ¿vale? A nuestro segmento de clip o a nuestro clip completo. Yo voy a colocar, bueno, mi imagen la voy a colocar aquí a la izquierda. La vamos a llevar a una posición, bueno, más o menos ahí, aquí está bien, para que se vea. Y voy a colocar mi primer keyframe, ¿vale? Ahí lo tengo. Perdonad. Ahí ya estaba colocado, el primer keyframe. Voy a desplazarme en el tiempo. Por ejemplo, yo voy a decirle que en 2 segundos, más o menos ahí, se desplace hasta aquí. ¿Qué hago? Bueno, puedo hacer dos cosas. O poner un keyframe y mover la propiedad de posición horizontal. O simplemente moviendo la propiedad de posición horizontal, se activa, ¿veis? El keyframe. Voy a moverlo, moverlo, por ejemplo, hasta ahí. ¿Vale? Aquí han pasado muchas cosas. La primera, hemos añadido dos keyframes, ¿vale? El primero y el segundo. La segunda, nos ha aparecido una trayectoria, ¿vale? Es decir, esto es el recorrido que va a llevar mi imagen desde el segundo 0 hasta el segundo 2. Muy importante, cuando animemos, que pensemos en tiempo, ¿vale? Es decir, yo pienso que durante un tiempo quiero que mi imagen haga unas determinadas o se varíen unas determinadas propiedades, ¿vale? Le doy play y ahí va, ¿vale? Ahí se ha desplazado. Puedo añadir, por ejemplo, también vamos a añadir pues que aquí en mitad haya una variación en el eje vertical. ¿Veis? Por ejemplo, yo hago que se varíe en el eje vertical, que vaya bajando y que luego pues recupere. Varía la trayectoria, ¿vale? Y por supuesto se añade otro keyframe.
yo allá donde me coloque, siempre y cuando tenga activo el reloj, genero un keyframe, ¿vale? Por ejemplo, rotación, activo reloj, me coloco al final del último keyframe. ¿Cómo me coloco en el último keyframe? Go to next keyframe. Ahí. Y le digo que nos dé pues una vueltecita, ¿no? Por ejemplo, una vueltecita, no hace falta que esté completa, ahí, por ejemplo. O, bueno, vamos a dejarla una vuelta. O sea, 360 grados. Que mirad, cuando llego a 360 grados, Premiere Pro me indica que he hecho una vuelta completa. ¿Vale? Y vuelvo. Ahí lo tengo. Sencillo. ¿Vale? Sencillo. ¿Cómo puedo borrar un keyframe? Por ejemplo, este. No me interesa. ¿Vale? Bueno, pues seleccionándolo. Puedo ir a ese keyframe. Lo selecciono. Y puedo pulsar aquí. Quita keyframe. O bien puedo también borrarlo con delete. ¿Vale? No hay ningún problema. Cualquiera de los dos me sirve. Puedo mover un keyframe, porque a lo mejor me interesa que la rotación termine antes. Lo selecciono, pulso encima y lo muevo. ¿Vale? Ahí está. ¿Dónde? Aquí, aquí. Si tenemos el snap activo, va a tener en cuenta las posiciones de los keyframes, aunque sea de otras propiedades, y el playhead, para que se pegue, se imanta. Bueno, pues lo voy a dejar ahí. Vamos, más rápido. Lógicamente, ¿vale? Puedo mover varios keyframes también. Puedo moverlos a la vez, por ejemplo, para que todo transcurra un poco más rápido. ¿Veis? Los puedo desplazar. O incluso puedo mover también el primero. Bueno, pues que no empiece justo en el primer segundo, que empiece un poquito más adelante. Vale, ¿qué ocurre? Pues que se ha rotado solo, está activo ya este, ¿no? Bueno, vamos a ponerlos todos mejor. Ahí, ya está. ¿Veis? Se queda un momento parado. Los he movido. Bueno, yo de aquí lo que me interesa ahora es que entendáis que los keyframes se pueden activar y desactivar con el botoncito. Y también me interesa que entendáis que los keyframes se pueden manipular sin ningún problema y se pueden, en fin, modificar sin ningún problema. Se pueden copiar, se pueden mover, podemos hacer un copiado, ponerlos por ejemplo aquí, ¿vale? Y decirle que se pegue, de tal forma que nosotros la posición esta que teníamos aquí, el 775,690 y el 690, que es sobre todo lo que marca ese keyframe, ¿vale? Esa modificación, pues volveríamos aquí atrás, ¿vale? Mirad. Otra vez, ¿vale? Yo lo he copiado y lo he pegado. Y podría copiar y pegar los que quisiera, ¿vale? Bueno, de todo esto, sí que es importante que entendáis que existen varios tipos de keyframe, ¿vale? No solo tenemos, este es el keyframe estándar, ¿vale? Y que existen varios tipos de keyframe en base al tipo de, digamos, de operación o de acción que vamos a hacer con ellos, ¿vale? Bueno, hay una de las propiedades de los keyframes que tenemos que tener muy en cuenta y que además es conveniente que empecéis bueno, pues de alguna manera a que os empiece a sonar, ¿no? Ya el tipo de concepto que voy a empezar a trabajar ahora, es el de la interpolación. La interpolación consiste en modificar alguna de las propiedades de los keyframes, tanto
desde el punto de vista espacial como desde el punto de vista temporal, ¿vale? Para tratar de hacer algún tipo de modificación sobre alguna de las propiedades, ¿vale?, que estamos trabajando en nuestra imagen. Voy a borrar toda la animación de rotación. Desactivo. Me aparece este cuadro de diálogo. Nos dice que esta acción borrará todos los keyframes existentes. Que si queremos continuar, le digo que sí. Vale, no hay ningún problema, lo borro. Porque ahora me apetece que veáis. Voy a borrar también este keyframe. Lo voy a borrar así. Me tengo que colocar ahí en medio siempre para borrarlo. Hay que colocarse encima del keyframe, ¿vale? Si queremos borrar con este botón, ¿eh? Bueno, porque ahora lo que quiero es que veáis los tipos de keyframes que existen y para qué sirve, ¿no? Ya os he dicho que hay dos tipos de interpolaciones en los keyframes y que eso va a determinar también un poquito el tipo de keyframe, ¿vale? Hay interpolaciones espaciales que afectan fundamentalmente a todas las propiedades que tienen que ver con la forma, ¿vale? E interpolaciones temporales que afectan fundamentalmente a todas las propiedades que tienen que ver con la duración, con la velocidad, con el tiempo, ¿no? O sea, es distinto el tipo de interpolación. Son alteraciones de las propiedades, pero que afectan de una manera o de otra. Y no todos los keyframes sirven para todo. Bueno, lo primero es, para que veáis esta animación sencilla, ¿veis? Ahí va. Vamos a ver el primer tipo de keyframe, por ejemplo, pulsando encima con botón derecho. Nosotros accedemos a las interpolaciones temporales o espaciales. Como veis, los tipos de keyframes aquí ya son muy diferentes. Tenemos el primero, que es un tipo de keyframe lineal, el normal, es decir, que no hay cambios progresivos en la animación, es decir, cambia la posición desde un punto que tenemos elegido, en este caso el segundo 0 hasta el segundo 2, de manera lineal. No hace ningún cambio progresivo, no hay ninguna gradación, ¿vale? Lo hace bruscamente, ¿no? Por eso tenemos esta animación, ¿veis? Luego tenemos el Bezier. El Bezier lo que nos permite, que de hecho ya ha cambiado, ¿veis? El icono, a ver si lo podemos ver un poquito más grande. Lo voy a desplazar un poco para que lo veáis, ¿veis? El Bezier es un tipo de keyframe distinto que ya nos permite trazar ¿veis? Una curva. Ya permite aquí trazar una pequeña curva en el trazado, ¿vale? Lo vais a ver. Y digamos que hace que sea más progresiva nos puede permitir hacer más progresiva el cambio, ¿no?, de velocidad, ¿vale? De hecho, cuando yo selecciono uno lineal, ¿veis? Los puntos cambian, son todos iguales. Cuando pongo un Bezier, ya hay cierta variación en los puntos, ¿vale? Hay alguna variación muy pequeña, ¿vale? Pero hay variación en los puntitos. Esto es forma parte de los controles de efectos que tienen que ver sobre la trayectoria, que ahora lo veremos un poquito más adelante. Bueno, como veis, podemos combinar el Bezier con, por ejemplo, el tipo de suavizado de entrada o suavizado de salida. Los suavizados de entrada y de salida lo que nos permiten es que la animación, ¿vale?, la velocidad, sea más suave, ¿vale? Salga con una desaceleración, salga con una aceleración, ¿no? Que empiece un poquito más lento y acelere, en el caso del easy out. Y en el caso del easy in, pues lo que hace es que en la entrada desacelera. Vamos a poner un easy out para que lo veáis y vamos a darle a play. ¿Veis? Hace como una pequeña aceleración y veis aquí estos puntos hay menos distancia entre ellos al principio y luego porque hay una aceleración, ¿no?
Luego ya la distancia entre los puntos, ¿veis? Se nota mucho. Pues ya coge la misma proporción, ¿no? Es decir, está a la misma distancia. Al principio son más cortitos porque está acelerando. ¿Vale? Lo mismo ocurre si aquí ponemos un Bezier de EasyIn, por ejemplo. ¿Vale? Hemos cambiado, ¿veis? Automáticamente se nos pone en Bezier. Y lo mismo ocurre aquí. ¿Qué ocurre? Hay una desaceleración, ¿vale? Lo mismo va a ocurrir, ¿vale? Y lo mismo ocurre en los puntos, ¿veis? Ahí lo tenemos, perfecto. ¿Qué más tipos de keyframes hay? Bueno, tenemos uno que se llama el autobezier. El autobezier lo que nos permite, dentro de los temporales, es trabajar, el icono cambia, y él hace una interpretación más o menos, hace un cambio suave para que no pasemos del todo a la nada, ¿no? Para que no haya... Es muy parecido ¿veis? Es muy parecido al suavizado, a la aceleración, ¿no? Es muy similar. Vamos a... Ahí, perfecto. Es muy parecido, pero hay un pequeño cambio, ¿no? Hay un cambio, ¿veis? Ahí los puntos son de manera automática, él calcula y determina un poco pues que el cambio, ¿no? El paso sea un poquito más suavizado, ¿no? Es redondo, no es como estos, ¿veis? Y bueno, pues hace otro tipo, ¿no? Y luego tenemos el Bezier continuado, que lo que nos permite es un cambio muy suave también, pero lo podemos hacer nosotros de manera manual, que ahora lo veremos, ¿no? Porque nosotros podemos también modificar esto, podemos hacer muchas cosas. Ya lo vamos a ir viendo poquito a poco, ¿vale? Bueno, nos falta un icono, ¿vale? Un único, o nos falta ya el último tipo de keyframe, que es el keyframe que se llama hold o mantener, que es un tipo de keyframe que lo que nos permite es mantener, es decir, nos elimina el cambio gradual entre una posición y otra, ¿no? Es un tipo de keyframe que lo que nos permite es hacer un cambio, un desplazamiento de un sitio a otro y que no haya una trayectoria en medio, ¿vale? Voy a pulsar para que lo veáis. Vamos a poner aquí el keyframe hold, ¿vale? De tal manera que nosotros... Perdón, vamos a poner el keyframe aquí para que lo veáis. Aquí, eso es. Hold. La trayectoria se acaba, ya no hay trayectoria. Y lo que va a ver es que cuando yo llegue aquí, cuando llegue al segundo 2, el personaje pasa de un sitio a otro, ¿vale? Evidentemente es un keyframe que lo que nos permite es un cambio brusco, ya no hay un cambio gradual, ¿vale? Y los keyframes tienen, por supuesto, jerarquía. Quiero decir que si yo tengo aquí un keyframe de unas características, pero previamente tengo otro cuya jerarquía es superior, este keyframe queda anulado. Yo aquí tengo una desaceleración, pero evidentemente manda el keyframe de mantener, ¿vale? La jerarquía, bueno, primero el de mantener es el que está más arriba, es el que tiene mayor jerarquía, y luego el resto interaccionan más o menos entre sí. El último, el que menos jerarquía tiene, evidentemente es el keyframe normal, ¿vale? Ese keyframe no tiene ningún tipo de... tiene la jerarquía. El keyframe lineal pues es el que menos jerarquía tiene, ¿vale? Bueno, pues en principio nosotros ya hemos visto los tipos de keyframes, ¿vale? Este tipo de keyframe, el de mantener, nos permite hacer un cambio brusco, pues por ejemplo, mirad, aquí vamos a darle un easy out, ¿vale? Y por ejemplo en rotación, pues yo voy a poner que aquí haya un cambio, por ejemplo, aquí, ¿vale? Que haya como una especie de cambio de
Ahí, por ejemplo. Eso es, y le digo que mantener. Hold. Vale. Vamos a ponerlo mejor aquí. Eso es. Aquí vamos a darle un 0. Eso es, esto es lo que yo quería. Eso es, más o menos ahí. Que haya un cambio, pero que no haya un cambio gradual, sino que a partir de aquí, más o menos cuando está desacelerando, como que frene, ¿no? Uy, no, hay un poquito. Más o menos, ¿no? Para que frene, como que frena un poquito, ¿no? Puede ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Para eso sirve, puede servir un keyframe de mantener, ¿no? Para hacer algún efecto o alguna... Bueno, podría quedar, podría quedar. Muy bien. Pues, como os decía, los becieres nos permiten... Perdón, los tipos de keyframe nos permiten modificar, ¿no? Las propiedades de nuestra animación. Pero ahora me gustaría presentaros, voy a borrar todo esto, vamos a desactivarlo, vamos a dejarlo en 0. Ahora me gustaría presentaros los keyframes que tienen que ver con, bueno, o que son keyframes, o me gustaría presentaros más bien las posibilidades que trae consigo el ajuste de las trayectorias. ¿Vale? Bueno, mirad, lo primero, las trayectorias. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño, este personaje. Las trayectorias son la animación, ¿no? En fin, el recorrido que hacen nuestras animaciones a lo largo de, bueno, de nuestro tiempo, ¿no? ¿Veis? Ahí tenemos aquí marca esta trayectoria. Y las trayectorias se pueden, bueno, pues se pueden animar, ¿vale? Se pueden modificar. Nosotros podemos modificar las trayectorias mediante el uso de becieres. Bueno, vamos a ver, aquí lo tenemos. Vamos a ver si podemos... Vale, vamos a quitar este puntito que se había generado. Bueno, os decía, las trayectorias son elementos... o bueno, mejor dicho, no son elementos, son el recorrido, ¿no? Que marca el keyframe y tenemos puntos de Bezier, ¿vale? Que podemos modificar, ¿veis? Siempre vamos a tener las opciones de modificación de punto, ¿vale? Pulsando encima. Podemos modificar la trayectoria directamente, ¿no? Del recorrido de nuestra imagen, ¿no? Eso es muy interesante porque lo que podemos hacer es crear puntos, crear becieres nuevos y además modificar esos becieres para bueno, pues, que las opciones del recorrido pues, vayan variando a nuestro gusto, ¿no? Bueno, en principio los becieres, como os decía, sí que tienen, bueno, de alguna manera propiedades, ¿no? Que podemos modificar directamente ahí en la curva y que, bueno, pues evidentemente podemos transformar, ¿no? Ese bezier, ¿veis? Lo podemos modificar y podemos incluso sin ningún problema introducir becieres nuevos. Bueno, como veis, si pulsamos el control, nosotros podemos quitar el bezier, ahí está. Bueno, como veis, las opciones para modificar las trayectorias son sencillas. El control nos permite modificar el bezier. El trabajo con las trayectorias, bueno, pues se puede hacer directamente sobre el monitor de programa. De tal manera que bueno, pues yo creo que sí merece la pena profundizar un poquito en ello y bueno, pues de alguna forma poder trabajar. Yo, la verdad que me está dando algún problema ahora el software, no voy a entrar más, pero que sepáis que con control podemos modificar los becieres siempre y cuando, vamos a cambiar, a ver si puedo, aquí.
Vamos a poner un tipo de Bezier aquí, eso es. Ahí lo tenemos. No, porque se ha modificado ya mucho. Vamos a poner un Bezier ahí, perfecto. Bueno, como os decía, podemos moverlo, podemos bueno, transformar, ¿no?, la trayectoria. Incluso podemos añadir puntos Bezier allá donde queramos. Añadir, por ejemplo, aquí otro Bezier, otro keyframe, de tal forma que podamos, eso es, aquí tenemos otro Bezier. Vamos a hacerlo más pequeñito. Ahí. Y lo que os decía, ¿no? Nosotros podemos modificar los Bezieres, pues podemos modificarlos individualmente. Bueno, podemos hacer bastantes cosas de tal manera que las trayectorias cambien, ¿no? La trayectoria de nuestra imagen pues se vea alterada, se vea modificada directamente en el monitor de programa, transformando las trayectorias de los Bezieres, ¿no? Bueno, para que veáis la trayectoria, voy a quitar, ahí, vamos a quitarlo, ahí. ¿Veis? Todo lo que hemos hecho, todas las modificaciones de trayectoria, pues quedan perfectamente ahí reflejadas. Os pido disculpas porque la verdad ha sido un poco complejo, se ralentizaba mucho. Bueno, solo me queda enseñaros el trabajo o los cambios de velocidad de un archivo y el time remapping, para que veáis un poquito unas opciones diferentes y cómo podemos llevar al máximo nivel las opciones de cambio de velocidad directamente en el timeline. Así que vamos a importar el material, el archivo de hombre perfecto, por ejemplo, el de bailecito. Vamos a crear una secuencia desde el clip. Vamos a cerrar esta. Muy bien, pues vamos a ordenar un poquito esto. Ya que lo tenemos, nos vamos a hacer una carpetita con todo esto que se va a llamar animación. Ahí está. Acordaos aquí, siempre os lo digo, y a veces se me olvida. Quitar mejor la tilde. Bueno, nos quedamos con el hombre perfecto. En principio, bueno, mirad, es un tipo bailando. Tampoco tiene... Pero nos viene muy bien para trabajar. Bueno, no hay música. Si queréis... Vamos a ver si tenemos alguna musiquita. Yo creo que me suena que había una musiquita por aquí. Un momento... Me parece que había... Bueno, es igual. Vamos a dejarlo sin música, tampoco vamos a cargar otro archivo, porque sí que necesito ver una cosita ahora que recuerdo de la música respecto al speed duration. Vamos a coger, por ejemplo... No, del 14 no. No me acuerdo dónde estaba. Aquí, en material Las Vegas. Bueno, de todas formas, cogemos, por ejemplo, la cabecera de Las Vegas. Ya la conocéis, es un clásico. Así que vamos a empezar con la cabecera, ¿vale? Vamos a empezar, dejamos de momento al hombre perfecto y vamos a empezar con la cabecera. Bueno, mirad, en principio vamos a trabajar, ¿no?, la última parte, ¿no?, de esta clase, que tiene que ver con los cambios de velocidad. Ya sabemos efectuar un cambio de velocidad, sobre todo el clip. Bueno, ya sabéis que tenemos siempre el botón derecho Speed Duration, ¿vale? Siempre tenemos las opciones aquí de clip, de speed duration, ¿ok? E incluso, bueno, podríamos aquí en el panel de efectos hacer algún cambio de velocidad sin keyframes, ¿vale? En principio, no, sin mantener la animación. Quitaríamos la animación y, bueno, podríamos trabajarla, ¿no? Veis aquí lo que os decía antes, en cuanto ya tiene volumen, pues ya nos aparecen
efectos o cambios, ¿no? en el volumen, en el paneo, ¿vale? Que os comentaba anteriormente. Bueno, es igual. Vamos a aquí directamente los cambios de velocidad. Bueno, vamos a ver las opciones un poquito más del Speed Duration. Ya sabéis que nosotros podemos mantener o no o cambiar, digamos, la duración o bien la velocidad. Cuando trabajo al 50% se me duplica la duración porque es más lento. Y es importante pues los cambios que hagamos respecto, o los cambios hay que tener en cuenta estas opciones, ¿no? Vamos a hacer unos cortes con el comando cortar. ¿Os acordáis cuál era el atajo? Comando K, puede ser. Comando K, hace ediciones, ¿vale? ¿Qué ocurre si no tengo eso? Ah, que solo corta. Acordaos del conmutador, ¿eh? Si no tengo activo el conmutador de edición, de operaciones de edición, solo corta donde la pista que tenga conmutada. Bueno, pequeños recordatorios. Bueno, como os decía, voy a hacer un corte. Voy a borrar aquí. Aquí quiero borrar quiero decir, quiero extraer, así que voy a pegar, voy a pulsar Extract. Ahí. Eso. Uy, un momento. Vamos a pulsar Extract con Delete. Bueno, eso es. Y claro, no funcionaba el Extract. Claro, qué tonto, porque no tenía puesto la selección. Siempre hay que seleccionar con Extract. Bueno, es lo mismo. Ya tenemos el corte hecho para enseñaros una cosita. Bueno, nosotros, por ejemplo, para hacer un cambio de velocidad automáticamente, pues podemos pulsar, por ejemplo, aquí 50 para que se amplíe la velocidad. Aquí esta pestaña nos indica que vaya a cámara lenta, pero a su vez que digamos que vaya hacia atrás, ¿no? Es decir, que la velocidad de reproducción sea menor, pero y además con el añadido de que sea contraria a la velocidad de reproducción habitual, ¿vale? Podemos mantener más o menos con esta pestaña que el cambio de velocidad en el audio pues no sea bueno, excesivamente que no se note tanto, ¿no? Se supone, ¿no?, que debería mantenerlo intacto, pero es muy complicado, ¿no? Entonces lo que hace es el cambio, mantiene más o menos un poco el audio, pero bueno, no logra dejarlo perfecto, ¿no?, respecto a la velocidad de sonido. Mantiene el tono, pero la velocidad sí varía, ¿no? Sobre todo si es un cambio muy radical. Vale, vamos a probarlo para que veáis. Cámara lenta. Y si os habéis fijado, esta cámara lenta, ¿vale? Vamos a volver hacia atrás. Cámara normal, ¿vale? La velocidad de reproducción normal. Esta cámara lenta lo que ha hecho ha sido mantener el segmento, ¿vale? No ha ampliado hacia la derecha o al revés o ha contraído, ¿no? Si, por ejemplo, hacemos una cámara rápida, ahí, ¿veis? El segmento modifica el segmento, pero no borra, ¿no? No elimina el hueco. Para eso está la siguiente pestaña, que es esta. Claro, con esto lo que nos permite precisamente es eliminar ese hueco, ¿vale? Vamos a ponerlo, por ejemplo, a 200, el cambio de velocidad. De tal manera que sí que el hueco nos lo cierra, ¿vale? Y mirad, os voy a enseñar un momento. A ver, aquí veis cómo funciona el audio. Vale. Y ahora vamos a hacerlo otra vez con el pitch puesto. Vamos a hacer un 200 para que veáis un poco el tono de sonido. Va rápido, pero intenta mantener un poco el tono. La verdad que en un cambio sustancial como ha sido este de velocidad apenas interviene, ¿no? No es definitorio, ¿no?, el cambio de velocidad ahí. Pero bueno, evidentemente sí que mejora un poquito la sensación de sonido
y que no, evidentemente, se pierda, ¿no? Absolutamente, pero es la verdad que en cambios muy altos no hay, no tenemos alternativa, ¿no? A no ser que separemos, ¿no? Nosotros podríamos perfectamente separar aquí, desenlazar con comando o control L, y que solo afectará la velocidad a este clip, de tal manera que yo sí podría hacer un cambio de velocidad y que la música pues no se viera afectada, ¿vale? Mirad, aquí ha pasado una cosita interesante. Cuando nosotros tenemos una desincronía entre dos segmentos de clip, lo que nos va a marcar es exactamente el tipo de sincronía, ¿no? Puede ocurrir que nosotros hayamos hecho, como hemos hecho antes, un ripple, ¿vale? Es decir, hemos establecido un cambio en la velocidad. Al separarlo del sonido no se han movido el sonido, pues porque no ha cambiado, ¿vale? Pero sí nos ha movido el segmento que corresponde al vídeo. Esto nos indica un cambio en la velocidad, perdón, un cambio de sincronía, una desincronización respecto al audio. Es decir, que el vídeo está menos 7 segundos 22 fotogramas por detrás y el sonido más 7 segundos 22 fotogramas respecto al vídeo original de su segmento por delante, ¿vale? Es simplemente un aviso cuando salga, pues que sepáis que tiene que ver con esto, ¿no? Y que se puede arreglar pues desplazando, ¿no? los segmentos, desenlazándolos, volviéndolos a desplazar, ¿vale? O simplemente echando hacia detrás y bueno, pues haciendo las cosas un poquito mejor. Volvemos a enlazar aquí, bueno, simplemente para que veáis el cambio hacia adelante con el ripple, ¿vale? Empuja, ¿vale? No hay problema, lo empuja, no hay ningún problema, lo vuelve a modificar. Y bueno, por último también podríamos eliminar las opciones es decir, podríamos ampliar la velocidad, por ejemplo, a 200, sin que varíe la duración, ¿vale? Es parecido a cuando lo hacíamos, si os acordáis, es parecido a como cuando lo hacíamos sin el ripple, ¿vale? Es decir, yo varío, espera un momento, a ver, aquí, eso es. Lo vuelvo a bloquear, yo varío la velocidad, pero sin el ripple no desplaza. A ver, un momentito. Es parecido, pero no es igual. Por ejemplo, un cambio aquí serían 30 segundos, no desplaza el ripple, ¿vale? Evidentemente aquí no lo desplaza porque no hemos puesto el ripple, y mantendría el segmento con un 50%. Pero la diferencia es que nosotros al quitar al desconectar, ¿no? Al deslinkar velocidad con duración, lo que implica es que si nosotros hacemos un cambio de velocidad hacia alta, es decir, que el segmento tendría que ser más pequeño, lo que nosotros entendemos como final de ese segmento, ¿vale? En este caso es Nicky Cox, ese es el final. No, aquí las bolas, ese sería el final de nuestro segmento, ¿vale? Ahí lo tenéis, bien. A ver, que no os engaño, ¿eh? Ahí tenemos el final de nuestro segmento, ¿vale? Ese sería nuestro último fotograma. Cuando yo hago un cambio de velocidad, como os decía, eliminando el enlace, ahí lo tenemos, sin modificación del segmento, o sea, de la duración, lo que sí varía, lógicamente, es el contenido, ¿vale? Interno. Ahí lo tenéis, fijaos dónde están las bolas, a ver. Más o menos, esto es todo lo que ha salido de más. ¿Veis? ¿Por qué? Porque ha tenido que desplazar ¿veis? Aquí nos habíamos parado más o menos. Como hemos ampliado la velocidad, pero no hemos variado la duración total, ¿vale? Porque la queríamos mantener en 15, ¿qué ha hecho? Ha cogido el contenido original, ¿vale? Y lo ha introducido aquí a esa velocidad para rellenar todo el contenido, toda la duración del segmento, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Bueno, son alternativas, ¿no? Que tenéis para
para, bueno, pues para que entendáis un poco cómo funciona esta herramienta de Speed Duration, ¿vale? Bueno, yo creo que hasta aquí está todo bastante claro. Tenemos una herramienta que nos permite trabajar también la velocidad en timeline. Por ejemplo, es esta herramienta que nos permite recortar. A ver, eso es. ¿Veis? Mirad. O ampliar. Esto ya la conocéis, variando la velocidad, lógicamente. Si yo lo hago más corto, pues amplío la velocidad. O sea, la hago más rápida. Si el segmento lo acorto, pues la velocidad es más rápida. Si el segmento lo alargo, pues la velocidad es más lenta. Y siempre tener en cuenta el contenido, perdón, el indicador. Mirad, vamos a ponerlo, más o menos lo vamos a poner otra vez en 100. Aquí, clavadito, ¿vale? Mirad, si yo retraigo, le estoy quitando un segundo, es decir, -1, y la duración, en vez de ser de 15, 20, vale, lo estoy mirando en el monitor fuente, el monitor fuente, en origen, ¿veis ahí? 15, 20. Lo estoy dejando en 14, 20. Es decir, lo que he hecho ha sido un cambio, he reducido, por lo tanto he aumentado la velocidad. ¿Cuánto? Ese porcentaje, ¿vale? Esta herramienta ya la conocíais, ya os la enseñé, pero bueno, os la recuerdo. Y ahora quería mostraros las opciones de time remapping, que son opciones de cambios de velocidad, las opciones de congelación de fotograma. Y bueno, la diferencia con el cambio de velocidad o duración que hacíamos anteriormente es que podemos seleccionar el tramo que queremos cambiar la velocidad. Es decir, lo que podemos hacer es una selección de cambios de velocidad a la carta. Es decir, si nosotros queremos hacer con Speed Duration cambios de velocidad a la carta, es decir, diferentes cambios en un mismo segmento de clip, tendríamos que ir cortando, ¿vale? Y decirle, pues a este me lo pones, mirad, lo vamos a hacer con esto. A esto lo pongo más corto. Este, pues mirad, este le voy a mover y lo quiero hacer más largo, ¿vale? Para que sea una cámara lenta. Este, total, que al final lo que tenemos es que ir haciéndolo de una forma muy diferente, o sea, y cortándolo, y es mucho más engorroso. Y además, fijaos, se solapan cosas, o sea, no mantiene, digamos, la misma... hombre, lo podíamos hacer mucho más fino y podríamos llegar a mantener el corte entre cada plano, pero no termina bueno, de verse, ¿no? No termina de hacerse correctamente. Con el time remapping lo que podemos hacer es precisamente esto, establecer diferentes cambios de velocidad, ¿vale? ¿Vale? En un mismo segmento de clip. A ver, que aquí no estaba haciendo nada, ahí. Podemos hacer diferentes cambios de velocidad, como yo he hecho ahora. Congelar partes, incluso, en un mismo segmento de clip y con unas herramientas que nos posibilitan hacerlo en el timeline y de una forma muy intuitiva. Bueno, vamos a reiniciar todo esto. Corto aquí, lo vuelvo a volcar. Vamos a quitar esto y fijaos. Para activar el time remapping lo primero que tenemos que hacer es, bueno, pues decirle que active las opciones de velocidad. Nos aparece ya esto. Voy a ampliar bastante. Y un poquito hacia arriba. Eso es. Vale, ahí, perfecto. Bueno, lo que tenemos que hacer es entender la herramienta. Tenemos que utilizar una pluma, lo primero, para marcar el punto a partir del cual nosotros queremos, por ejemplo, que se ralentice. ¿Vale? Por ejemplo, esto, queremos que se ralentice mucho, ese tramo, por ejemplo. Así que voy a marcar primero el punto de inflexión a partir del cual voy a hacer un cambio. ¿Vale? Ahora lo que ha ocurrido es que nos aparece este indicador. ¿Vale? En este indicador lo que tenemos, evidentemente, es ya la opción de, o nos posibilita la opción de modificar la velocidad mediante este tirador, es decir, bajándolo, ¿vale? Y luego lo que podemos hacer es ampliar tanto la entrada o el enlace con el efecto y la salida del efecto. Lo vais a entender muy rápido. Bueno, yo voy a bajar aquí
A ver, voy a cogerme la otra herramienta. Ahí. ¿Veis? Yo estoy bajando la velocidad, la voy a dejar bastante baja, a un 25%. Y ahora lo que voy a hacer es coger directamente este tirador, ¿vale? Y hacer que este enlace se suavice un poco. Yo voy a poner una curvita, ¿veis? Para que, bueno, pues tenga un suavizado en lo que es la entrada, lo que es el enlace, ¿no? Voy a ampliar un poquito más para que tenga un poco más curva de suavizado. Ahí, vamos a ampliarlo un poco, eso es. Pulso encima, si se me va esto. Vamos a hacerlo un poquito más hacia arriba, por ejemplo ahí. Y vais a ver lo que ha ocurrido. ¿Veis? Como queremos hacerlo justo ahí más brusco, pues vamos a ampliar un poquito. Y vamos a hacer que esto sea todavía más brusco. Ahí tenéis el cambio, ¿no?, de velocidad. Y vamos a hacer un cambio más fuerte. ¿Vale? Ahí. Vamos a hacer un cambio todavía un poco más fuerte. Vamos a bajarlo a un 1. Bueno, a un 1 no, porque es demasiado, pero ahí a un 10%. Y vamos a hacer que el cambio sea un poquito más brusco. Vale, ahí. ¿Veis? Ahí lo tenemos. Yo podría ahora introducir otro nuevo punto que aumentara, que volviera la velocidad a una velocidad normal o que aumentara. Evidentemente aquí lo interesante es que no tocamos el sonido, aunque sí tocamos el segmento hasta que terminemos de trabajar con él. ¿Vale? Como yo he bajado la velocidad, ¿qué ha ocurrido? El segmento se amplía. Bueno, pues vamos a hacer otro punto de inflexión. Vuelvo a coger la pluma y vuelvo a pulsar. Ahí lo tenéis. Ahí he creado otro punto de inflexión. Un punto de inflexión, vuelvo a coger mi flecha con la V, en el cual yo voy a meter aquí un keyframe, otro punto de inflexión, que me permita hacer una modificación. Aquí ya, si queréis, podéis volver a ampliar esta zona. A ver, un momentito. Aquí. A ver. Vamos a ampliarlo un poquito. Eso es. Hay que coger el tirador de la izquierda o el de la derecha. Vale, eso es. Podemos ampliar esa zona o dejarlo seco. Simplemente que a partir de un determinado momento, ¡pum!, la velocidad cambia. Aquí lo he hecho paulatino, lo he hecho progresivo, gradual. Aquí lo voy a hacer seco. Veamos el efecto. No se aprecia mucho el efecto, ¿no? Venga, vamos a ponerlo un poco más rápido. Vamos a aumentar esa velocidad, por ejemplo, a un 200%. Ahí, por ejemplo. A ver si se nota más. Vamos. Ahora va mucho más rápido. Y podría poner otro punto de inflexión para que, por ejemplo, aquí, como viene el nombrecito, pues lo voy a bajar, ¿vale? Podríamos incluso modificar aquí podemos poner otro, ¿vale? Sí, siempre podemos hacerlo bien utilizando la pluma o bien utilizando el atajo de control, ¿vale? ¿Veis? Con la flecha. La pluma os lo he dicho al principio porque es más intuitivo, ¿no? Es el efecto de la pluma, ¿no? Lo que hace es poner keyframes. Pero con la flecha activa podemos ir trabajando y añadiendo keyframes sin ningún problema con el control, ¿vale? ¿Veis? Ahí pulsáis encima y añadiría un keyframe, ¿veis? Si no, pues lo que nos sirve es precisamente pues para trabajar el aumento o el no aumento el no aumento de la velocidad, ¿vale? Pues lo mismo, volvemos. Fijaos, ahí se ha congelado prácticamente el fotograma, porque lo dejo en un 1%. Bueno, voy a dejarlo un poquito más alto, me parece muy excesivo. Vamos a dejarlo ahí a un 35. Las Vegas. Y a partir de ese dado, yo creo que ya me parece bastante interesante, ya que vuelva a recuperar la velocidad normal. Vamos a subirle hasta un 100%.
¿vale? Y vamos a ampliar un poquito para que sea más gradual. Aquí podemos hacerlo lineal o tirando del Bezier lo podemos hacer un poquito más paulatino. Podríamos tirar de este Bezier también, ahí. Eso es, por ejemplo. Ahí se mueven los dos, muy bien. Muy bien, pues este sería el ejemplo, ¿vale? De los cambios de velocidad. Esto es lo que ha ocurrido. Vamos a verlo. Las Vegas. Muy bien. En principio, las opciones de cambios de velocidad con esta herramienta, con este time remapping, son bueno, infinitas, porque lo que nos permite es modificar muchos aspectos y además por tramos, cambios de velocidad de un mismo segmento de clip sin tener que cortar, sin tener que afectar a todo el segmento. Yo podría decir que a partir de aquí pues quedará ya a 100%, con lo cual no habría ningún problema. Bueno, sí, perdemos la música, lógicamente. Tendríamos que tener, bueno, pues seguramente a lo mejor cortar algún plano y tal, pero bueno, eso es un tema ya de adaptarlo a la música, no tiene nada que ver. Pero lo que sí digo es que los cambios aquí pues de velocidad son increíbles, ¿no? Me parece fantástico que Premiere Pro nos facilite una herramienta como el Time Remapping para poder trabajar en el timeline de manera, yo creo que, francamente, muy intuitiva, todos los aspectos que tienen que ver con la velocidad, ¿no? Y con los cambios. Y, hombre, hacerlo de manera independiente en el mismo segmento creo que es tremendo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosita más, que es el cambio, la congelación de fotograma para, bueno, digamos, en algún momento pues nos interesa congelar una zona. Ya habéis visto que, imaginaos que yo quiero congelar este personaje, ahí, o el lanzamiento de la carta, por ejemplo, ahí, vale. Tenemos que ejecutarlo también a través del time remapping para que veáis cómo se congela. Una opción sería dejarlo a un 1% de velocidad, pero seguiría avanzando. ¿Vale? Si yo quiero congelar el fotograma, lo que tendría que hacer es crear un key, ¿vale? Lo mismo, creamos un key, ahí lo tenemos, y con el Alt y el Control, o Alt y la Alt Control o Alt comando, ¿vale? Lo que haríamos es desplazar, ¿veis? El tiempo que queramos respecto a la posición de nuestro fotograma, a la posición del keyframe. Desplazaríamos, en este caso, en la posición, fijaos en el playhead ahí del monitor fuente, está en 15 segundos 0,6 frames. Yo quiero desplazarlo, por ejemplo, 2 segundos, para que se quede congelado 2 segundos. Suelto y me aparece esto. Esto lo que implica es que se congela la imagen durante esos 2 segundos. No me digáis que no es fantástico. Vamos a volver a hacerlo en otra zona para que lo ensayéis. Por ejemplo, aquí en la bola. Yo quiero que cuando pase la bola, a ver si hay algo, o aquí en Las Vegas, ¿no? Que se quede el cartel de Las Vegas ahí quieto, ¿vale? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues mirad, lo mismo, nos fijamos, posición de playhead 2203. Coloco mi keyframe, control, ¿veis? Ya tengo, mi icono se convierte en una pluma con un más, pulso, y ahora con control y alt desplazo tantos segundos quiera congelar. Ahí me aparece ese simbolito, ¿no? Ese simbolito lo que significa. En este caso lo voy a congelar también otros 2 segundos, al 2403. Lo que significa ese simbolito, evidentemente, es que está parando, ¿no? Un fotograma, ¿no? Es una pausa, el símbolo de pausa y fotograma. Fantástico, suelto y play.
¿Puedo modificarlo? Por supuesto. Podría modificarlo sin ningún problema. ¿Cómo modifico? Bueno, pues para modificar el elemento, pues lo que tendríamos que hacer es desplazarlo. Un momentito, aquí. Eso es. Un momento. Ahí, vamos a ampliarlo un poquito más. Podríamos desplazarlo, podríamos suavizarlo también. ¿Vale? Por ejemplo, ahí lo tenemos. Para que nos suavice, ¿no? la entradita. Y podríamos decir, no, pues es que resulta que no quiero, vamos a colocarnos aquí en el primer punto, 2201. Resulta que no lo quiero, yo no quiero que sea tanto. Bueno, pues quiero que se congele solo un segundo. Pues ahí lo tengo. Y quiero que pues esto se suavice en la salida, ¿vale? Un poquito, ahí. Volvemos. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Vale, las opciones digamos que son iguales, ¿no? Que en el caso de los keyframes anteriores, ¿no? Que las opciones de velocidad. Yo puedo modificar aquí, si quiero, la cantidad de congelación, ampliarla, ¿vale? Dentro del margen que yo haya elegido, ¿vale? Podría ampliar sin ningún problema. Ahí tenemos. Y la salida. Bueno, yo creo que es una cosa muy interesante, ¿no? Por cierto, me viene a colación algo, que es cómo exporto este fotograma, ¿no? Por ejemplo, que está aquí totalmente parado, ¿no? O qué sé yo, o este fotograma, ¿no? Que está aquí totalmente parado. Vale, ahí lo tenemos. Bueno, este fotograma pues lo exportamos directamente pulsando aquí, Export Frame, o en Export tenemos, en Export, aquí en botón derecho, siempre es posible que nos salga la opción. Vale, no, en esta versión no. Bueno, es lo mismo. O bien con Shift E o bien con Export Frame, ¿vale? Pulsaríamos, elegiríamos el formato. Ya sabéis, ya hablaremos de estos formatos de exportación. DPX es el formato normalmente que se usa para cine, para exportar las películas. Pero bueno, lo exportaríamos a JPG. Elegiríamos dónde. Yo ya sabéis que me gusta ser ordenado. Lo llevo aquí a Premiere Pro, a volcados. Ahí elijo. Y aquí pues le digo, bueno, pues el nombre que quiera, ¿no? En este caso pues voy a poner Carta Vegas. Carta Vegas. Le quito la información del punto .mov. Y le digo Style, me parece bien. Podemos elegir o no que se introduzca en nuestro proyecto. Voy a decirle que sí. Lo importamos. Perdón, lo exportamos y lo tenemos ya importadito. Ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que os quería explicar hoy. Yo creo que queda bastante claro. Acordaros siempre, ya como un recordatorio rapidito, de las opciones de Time Remapping. Tenemos que activarlas. Vamos a activar, por ejemplo, otra. ¿Vale? Normalmente, pues, podemos trabajar posición, podemos trabajar con el Time Remapping también desde el control de efectos, pero me parece que haciéndolo desde aquí es muy intuitivo. Acordaros que para poner un keyframe podemos utilizar la pluma con la P o utilizar la flecha con el control activo o la tecla comando manzana en Mac. Pulsamos, aquí determinamos primero qué queremos hacer, bajar, aumentar la velocidad, por ejemplo yo la voy a aumentar un poquito, ahí, hasta ahí. Y luego determinamos cómo queremos que el cambio de velocidad sea o bien lineal o que tenga una aceleración, que sea gradual. Podemos tirar de los Beziers, ¿vale? Para que sea un poquito más suave. Ahí lo tenéis. Que podemos modificarlos, podemos ampliarlos, moverlos, ¿vale? Ampliarlos, como veis, no hay ningún problema. Y que fundamentalmente lo que podemos es aislar
los cambios de velocidad dentro de un segmento sin que afecte a la totalidad del segmento. Me parece fantástico. Pues nada, solo me queda daros las gracias por asistir a mi clase. Os emplazo a la siguiente, que es una clase muy interesante, es la número 17, que es la clase que tiene que ver con el tratamiento de la edición multicámara. Es una clase muy interesante para que veáis cómo se trabaja cuando un proyecto aparece o es grabado desde diferentes ángulos de cámara, para ver las herramientas que Premiere Pro nos facilita para el trabajo en ese sentido. Muchas gracias y os espero en la siguiente clase.